Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Radar. Aquellos que todavía seguís de vacaciones, os deseo una feliz estancia donde estéis. Todo lo que hemos conocido recientemente ha girado en torno a una temática que es la situación geopolítica y concretamente las reuniones que ha mantenido por un lado el presidente estadounidense Donald Trump con el presidente Putin y recientemente ayer mismo esa visita que culminaba Zelensky a la Casa Blanca y que por suerte pues ha sido muy distinta a lo que fue la anterior, que acabó realmente mal, y para cerciorarse de alguna forma de que no ocurriese lo mismo han acompañado a Zelensky muchos miembros y presidentes tanto de países europeos donde prácticamente se concentra el mayor PIB de la zona euro, cuando hablamos de Alemania, de Francia, de Italia, pero también miembros que tienen experiencia en lidiar con Rusia porque comparten frontera con ellos, como es el caso de Finlandia, y por supuesto organismos como la OTAN y también la representante Ursula von der Leyen por parte de la Unión Europea. Al final hemos tenido una conversación que, por lo que vamos leyendo y conociendo, ha sido constructiva, de alguna manera respetando ese protocolo que le gusta a Trump de ser elogiado por todo lo que hace. Todos los presidentes han tenido mucho cuidado en hacerle saber que sin él esto no sería posible, que está haciendo una labor maravillosa, y Zelensky no ha querido poner demasiadas condiciones. Básicamente, de aquí a que acabe el verano, la idea es que haya una nueva reunión, probablemente a 3 partes, con Putin, Zelensky y Trump como árbitro, o al menos como moderador, en el que se discuta la posibilidad de un acuerdo de paz. De momento, ni siquiera Zelensky ha querido presionar en el punto relativo a que haya un alto el fuego para que se pueda mantener esa discusión o ese acercamiento, porque dice que de forzar ese alto el fuego probablemente Putin vendría con otro tipo de requerimientos que alargarían el proceso, porque aparentemente Putin no está interesado en paralizar un conflicto donde parece que ahora sí tiene cierta ventaja en el terreno. Por tanto, lo que queda abierto ahora es la posibilidad de que se reúnan antes de finales de agosto los 3 líderes para intentar establecer unas condiciones razonables por parte de todos. Zelensky no ha querido abrir el melón de la cesión de territorios, algo que es exigido por Putin como una condición claramente vital para ellos, una línea roja, pero también hay que recordar que Zelensky ha conseguido involucrar de alguna manera a Estados Unidos en papel garante de que si se firma la paz, Rusia no pueda volver a atacar. Algunos miembros de Europa que estuvieron presentes en la reunión dicen que han intentado extender el artículo 5 de la OTAN, que básicamente lo que dice es que cualquier país miembro de la OTAN que sea atacado recibirá el apoyo militar del resto de los componentes de la organización, y se quiere hacer algo similar con Ucrania, pero evidentemente no hay un artículo, no hay un papel jurídico que vaya a poder avalar algo así, ya que no es miembro de la OTAN. De hecho, Putin exige que Ucrania nunca sea parte de la OTAN. Con lo cual, como veis, lo que se ha conseguido es un acercamiento de posturas, que Donald Trump no salga como valedor de Putin, tal y como ocurrió en la reunión anterior, que Zelensky no sea vapuleado por Estados Unidos, y en términos de apoyo militar, lo que se ha comprometido a hacer Zelensky es comprar entre 90 y 100 mil millones de dólares en armas estadounidenses, pero ese dinero lo pone Europa.
Por tanto, un equilibrio, como veis, muy complicado, a la espera de ver qué es lo que va a pasar en la siguiente reunión si finalmente se produce, pero al menos no ha acabado en una situación desastrosa como pasó en el invierno pasado. En el plano de Oriente Próximo también hemos tenido, bueno, me dejaba algo importante, Zelensky se comprometía también a celebrar elecciones generales si se alcanzaba un acuerdo de paz. Dice que en las circunstancias actuales no hay una seguridad que pueda avalar ese proceso, pero que si hubiese un acuerdo de paz estaría encantado en convocar elecciones generales, algo que también había de alguna manera demandado Rusia y que parece que Estados Unidos también apoya. Como decía, en el otro frente que ya llevamos un tiempo, Oriente Próximo, hemos visto cómo la propuesta que han hecho Egipto y Qatar como mediadores parece que sí consigue el apoyo o el beneplácito de Hamás. Estamos hablando de una tregua de unos 60 días que se proponen a cambio de la entrega de 10 rehenes vivos, 18 cuerpos y la permisividad a la hora de canalizar ayuda humanitaria a través de la Franja de Gaza con 600 camiones diarios de ayuda humanitaria. Eso es lo que está en la mesa, es lo que parece que Hamás está dispuesto a aceptar. Evidentemente las presiones son a nivel internacional enormes. Israel, en este caso Netanyahu, ha visto cómo carece cada vez más de apoyo internacional. Evidentemente lo que tiene es muy valioso, que es el apoyo de Estados Unidos, pero el resto de la comunidad internacional critica de forma abierta lo que está ocurriendo en Gaza. Y luego, por otro lado, también hay presiones internas. El otro día se producían las concentraciones civiles más grandes desde que comenzó el conflicto, exigiendo ya el final de esta guerra y la devolución de los rehenes. Ya veremos lo que ocurre, pero parece que también en este frente estamos en un punto donde podríamos tener alguna noticia positiva en el corto plazo. Por el lado de la guerra arancelaria, ya hemos visto que a pesar de las prórrogas que se fueron realizando, finalmente se alcanzaron acuerdos con algunos países que son socios comerciales muy importantes de Estados Unidos. Estamos hablando de la Unión Europea, que finalmente va a pagar un 15% de aranceles, de Japón con un 15%, con Corea del Sur también en torno a un 15%, Canadá castigado con un 35%, India actualmente paga ya un 25%, pero el riesgo es que tenga que pagar a partir de finales del 27 de agosto, finales de este mes, otro 25% extra por estar haciendo negocio y comprando, por ejemplo, petróleo a Putin. China actualmente tiene una suspensión de otros 90 días, sigue con ese arancel del 30%, pero que cuando luego se calculan otros aranceles existentes anteriores, realmente la cifra es más alta, se acerca al 50%. Y es el único país que impone un 10% de aranceles a Estados Unidos. Es verdad que la situación de China es distinta porque tiene algo que no tiene Estados Unidos y que para ellos es fundamental, como son las tierras raras, y eso le está permitiendo mantener el proceso negociador abierto durante mucho más tiempo que el resto. Y luego tenemos el castigo a Brasil con un 50% de aranceles, donde evidentemente hay una nota política más allá de lo que defiende Donald Trump, y es el apoyo a Bolsonaro, que de alguna forma está en un proceso judicial y Trump siente que se le está persiguiendo y no tiene ningún tipo de pudor a la hora de utilizar el castigo comercial para buscar apoyo político en este caso. Bueno, ¿qué vamos a analizar desde el punto de vista macro? Yo creo que lo más interesante es hablar de lo que ha pasado en términos de inflación en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque los datos macro que se han publicado han sido relativamente débiles en el mes de julio. Estamos hablando aproximadamente de un consumo medido como retail sales que baja a 0,5% desde el 0,9% previo, una producción industrial que en julio es menos 0,1% respecto al 0,4% anterior, datos de empleo que también han salido más débiles en términos de tasa de desempleo, que sube a 4,2%, así como los non-farm payrolls, que se crearon menos puestos de trabajo de lo previsto. Y todo eso unido a un dato de inflación que, como decía antes, genera
una repetición del dato general, 2,7%, y un repunte de 2 décimas en la inflación subyacente desde el 2,9 al 3,1%. Evidentemente, que la inflación subyacente repunte y la inflación general se mantenga igual, lo que denota es la caída del precio del petróleo y del gas natural. Con estos datos de menor crecimiento económico aparente, menor estabilidad en el mercado laboral, aunque todavía están en una situación idílica, ha abierto la expectativa por parte del mercado de un recorte de tipos por parte de la Fed en septiembre, pero realmente el mercado se ha extendido e incluso habla de el inicio de un proceso de bajadas de tasas de interés a partir de septiembre en adelante y que podría alcanzar incluso 3 bajadas este año según los más optimistas. El mercado, como veis, ha reaccionado claramente positivo, está haciendo máximos históricos. Es cierto que la última semana los movimientos ya denotan muy poquito impulso, con cuerpos de velas prácticamente generando dojis. Dojis es cuando la vela tiene una apertura y un cierre a un mismo nivel. Se van detectando posibles divergencias en términos de indicadores como estocástico o RSI, y eso abre la posibilidad a que veamos alguna nueva corrección, pero de momento la estructura del gráfico sigue siendo claramente positiva. Y el primer soporte importante debemos tener en cuenta que se encuentra en los 6.200 puntos. Solo si llegásemos a perder los 6.200 puntos tendría sentido hablar de extensiones correctivas hacia la cota de los 5.800. Pero como digo, de momento no hay un catalizador claro que esté generando ese movimiento correctivo, aunque las señales de los indicadores empiezan a ser ya claramente de agotamiento. Lo mismo ocurre si nos miramos el Nasdaq. Ahí tenemos también un movimiento de precio, como veis, prácticamente muy poco volátil, con muy poquita variación durante el día. Las mismas señales que veíamos en el SP también están presentes por el lado del Nasdaq 100. Y si nos vamos a Europa, tenemos índices como Alemania o como Eurostoxx 50 que siguen en rangos meramente laterales. Ya vemos que en el caso del DAX la zona de máximos realmente se alcanzó en mayo y luego se superó muy ligeramente durante los meses de julio, pero a grosso modo estamos en un rango lateral durante los últimos meses, con un soporte definido en los 23.000 puntos, un techo en torno a los 24.600, 700 puntos, y lo importante va a ser por dónde salgamos de este rango. Si lo hacemos rompiendo al alza, probablemente tendremos extensiones adicionales al menos equivalentes a la anchura de este rango. Si por el contrario perdemos los 23.000 puntos, podría dar lugar a correcciones significativas, al menos hacia los 22.000, pero no sería raro que incluso si se torciesen las cosas pudiésemos acercarnos a correcciones algo más grandes. En este momento, estando en la parte de arriba, parece un poco pronto para preocuparnos de una potencial ruptura de la banda inferior. En el caso de Eurostoxx 50, la situación es similar. Como podéis observar, rango lateral prácticamente desde el mes de mayo, y los máximos que se alcanzaron en el mes de febrero que todavía no se han roto. Por tanto, Eurostoxx 50 se enfrenta a una zona de resistencia importante. La zona de soporte es evidente que se encuentra en los 5.150, 160 puntos. Hemos rechazado aquí ya en 2 ocasiones. El techo ya tiene muchos más puntos de rechazo. No hay una sobrecompra importante en términos de indicadores, lo cual quiere decir que podríamos tener incluso algún avance adicional, pero a partir de aquí va a ser clave que rompa este techo para poder plantear como escenario base una potencial extensión hacia la directriz que une los máximos crecientes. Mientras eso no ocurra, seguiremos en ese rango lateral en el que nos hemos metido, y ahora ya acercándonos a una zona de resistencia importante que tenemos que vigilar de cerca. Por el lado de China también hemos tenido comportamientos positivos en el sentido de atacar nuevamente la zona de máximos alcanzada en el mes de marzo, pero los datos que se han publicado en China, como veremos a continuación, pues dejan un sinsabor, ¿no? Por un lado, hemos visto cómo las exportaciones y las importaciones en el mes de julio se han incrementado notablemente, lo cual es un síntoma de fortaleza. El dato de inflación de julio también ha salido por encima de la expectativa, 0,4%, pero no es un dato que cambie la tendencia estructural, y de hecho la inflación interanual sigue estando en el 0%, lo cual no es positivo. Y luego, por otro lado, tenemos datos más débiles por el lado del consumo y por el lado
de la producción industrial, con un 3,7 respecto al 5,7 y un dato de varias décimas por debajo de la expectativa en consumo, lo cual quiere decir que no se llega a reactivar la economía china como se esperaba, y a eso se une un par de décimas más en la tasa de desempleo, que sube de 5 a 5,2%. Como digo, los datos por el lado de comercio exterior o balanza comercial son buenos, los datos de consumo, empleo y producción industrial un poco más débiles, pero lo que sí mejora una vez más por noveno mes consecutivo son los datos sobre la vivienda. La bajada del precio de la vivienda se va atenuando desde hace 9 meses. El último dato es 2,8 de caída en los precios en lugar de 3,2. Todavía sigue siendo un dato de debilidad porque los precios están bajando, pero bajan a un ritmo cada vez más bajo desde hace ya prácticamente 9 meses. Esto da expectativas a que se pueda frenar ese deterioro y empezar con un cambio de dirección finalmente, tal vez para finales de este año. Los datos de Japón marcan un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre de este año, y en el caso de Europa los datos de PIB que se han conocido muy en línea con lo que ya nos avisaba que ocurriría Christine Lagarde cuando nos dijo que probablemente habría muy poco crecimiento en el resto del año. El segundo trimestre tan solo ha crecido un 0,1%. Como decía, situación en China que será muy interesante si finalmente rompe los 9.260 puntos, porque eso abriría la extensión hacia la parte de arriba, es decir, hacia la unión de máximos crecientes, tal y como hemos comentado antes con los índices europeos. De momento, mínimos crecientes, máximos crecientes, atento por abajo al soporte en torno a los 8.680 puntos, porque de perderse provocaría probablemente rotaciones hacia la banda inferior. Por el lado del comportamiento de otros mercados como la divisa, en euro-dólar estamos en un proceso correctivo pero muy suave. Como podéis observar, estamos concatenando máximos decrecientes desde que se alcanzaron los techos en 1 de julio de este año. También tenemos mínimos decrecientes, pero ese proceso no ha sido limpio, sino que ha sido un movimiento muy drástico que luego se ha recuperado casi en su totalidad. Creo que todavía estamos dentro de ese proceso correctivo, pero si el mercado empezase a superar de nuevo la cota de los 117,80, probablemente se reactivaría el movimiento hacia el objetivo en torno a 1,21, 1,22. En este caso 121, 122. Mientras no se rompa esa secuencia de máximos decrecientes, no hay que descartar que pueda venir todavía una nueva oleada a favor del dólar, que pudiese marcar un nuevo mínimo creciente y que nos acercase a esa zona en torno a 1,12, 112, 112 y medio, que probablemente representa un soporte crítico y desde el cual podría reanudarse la tendencia nuevamente al alza. Por tanto, seguimos en un entorno favorable al euro, con la idea de aprovechar las correcciones que se dan en sentido opuesto para buscar posicionamiento alcista. En el caso de las criptomonedas hemos visto un comportamiento bastante lateral por parte de Bitcoin, que intentó romper una vez más la zona de máximos históricos y no fue factible. Después, como veis, tras ese ataque aparece una vela de rechazo clarísima, lo que llamamos una envolvente bajista, que ha dado pie a la continuidad de la corrección a la baja. No parece que sea un problema siempre y cuando se frene en torno a 110.000, 111.000 puntos. Ahí es donde está la antigua zona de máximos y posteriores mínimos. Como digo, hasta aquí es totalmente natural. Si perdiese esa zona de 110.000, estaría advirtiéndonos de un potencial doble techo con repercusiones claramente más bajistas. Pero de momento, como digo, plantear ese escenario es demasiado precipitado. Como es lógico, si el mercado consiguiese romper la cota de los 124.500 puntos, volveríamos a extender el recorrido hacia arriba en aproximadamente la distancia entre 111 y 125, es decir, estaríamos hablando de proyecciones de unos 14.000 puntos nuevamente al alza. Por el lado de Ethereum, donde ha habido un comportamiento extraordinariamente positivo durante las últimas semanas, hemos alcanzado los máximos históricos que venían del año 2021 y a partir de ahí hemos visto cómo se ha frenado este impulso tan vertical y el mercado está en fase correctiva. Ahora, en la zona de suelos que parece más probable que detenga la fase de corrección es el área en torno a los 4.000 puntos. Estamos hablando de los máximos alcanzados en marzo, en junio
y en diciembre de 2024. Como digo, este área ahora se comporta como un soporte fuerte. Podría pasar que el mercado retroceda un poco más, se apoye aquí e intente nuevamente la superación de máximos históricos en el entorno de los 4.800, 4.900 puntos. Por el lado de materias primas, hemos tenido un comportamiento continuista en el petróleo, con una cesión hacia cotas más bajas. Estos niveles de $62 barril encajan perfectamente con el rango medio de lo que es un canal descendente que comenzó en 2023. Y a medida que se atenúen las tensiones geopolíticas, tanto en la guerra entre Ucrania y Rusia como la situación en Oriente Próximo, pues podría permitir y justificar plenamente una rotación de nuevo hacia cotas más bajas del entorno de $55 barril. Veremos lo que ocurre. También gas natural está en un entorno donde se ha producido la pérdida de una zona de soporte muy importante. Lo que ocurre es que todavía no se ha roto la directriz alcista que marca la unión de mínimos desde principios de 2024. Pero como veis, tanto petróleo como gas natural se encuentran en un proceso correctivo que está ayudando a mitigar la presión de la inflación por el lado de la política arancelaria de Donald Trump. Por otro lado, tenemos el comportamiento del oro y la plata, y aquí básicamente lo que vemos es un movimiento muy lateral en el oro, sin nuevos máximos desde abril de este año, pero tampoco perdiendo la cota de soporte que se alcanzó a finales de mayo en el entorno de los 3.250 puntos. Romper 3.250 puntos a la baja tendría connotaciones muy negativas, hablaríamos de estructuras de distribución y proyecciones hacia los 3.000 puntos, de la misma manera que conseguir consolidar rupturas de 3.500 puntos al alza serían una señal evidente de que se reanuda la tendencia alcista, en cuyo caso probablemente plantearíamos acercamientos hacia los 3.900. El que sigue de alguna forma camino de alcanzar su objetivo es la plata. Acordaos que hablábamos de que la salida de este rango lateral justificaba movimientos hacia los 40 dólares la onza en la plata. Estuvimos muy cerca, la verdad es que el mercado se acercó hasta los 39,5, pero no hay de momento ninguna señal adversa en términos de estructura de price action que nos haga pensar que no podemos alcanzar ese objetivo. Y recordad que este tipo de objetivos, por otro lado, son objetivos mínimos, no objetivos máximos. Como veis, un entorno donde las bolsas están muy tranquilas, con movimientos prácticamente de poca intensidad en Estados Unidos, en techos en las bolsas europeas, con lo cual con cierta dificultad para seguir avanzando sin la ayuda de Estados Unidos. China ocurre algo similar. Los datos macro probablemente se han sintetizado principalmente hacia la inflación en Estados Unidos y las probabilidades de recortes de tasas de interés a partir de septiembre por parte de Estados Unidos, y el comportamiento en general del mercado mucho menos volátil de lo que se podía esperar de un mes de agosto. Pero recordad que la estacionalidad más complicada para la bolsa y los activos de riesgo no es precisamente agosto, sino los meses de septiembre y hasta mediados de octubre. Por tanto, cuidado, atentos a lo que pueda ocurrir con esta segunda fase de negociación que pueda surgir desde el punto de vista de una reunión entre Zelensky, Putin y Donald Trump antes de que acabe el mes. Y por supuesto, atentos también a los nuevos datos que habla de inflación, que van a ser cruciales, así como los de empleo. Quedan todavía dos datos muy importantes por publicarse antes de la reunión en septiembre de la Reserva Federal, y el mercado ya se ha volcado con la expectativa de que la Fed va a recortar tipos a partir de septiembre y hasta diciembre, y que empieza un nuevo ciclo de rebaja del coste del dinero. Si finalmente la inflación no permitiese tener una visión tan positiva, podría ser ese catalizador que generase alguna nueva corrección dentro del proceso alcista en el que estamos inmersos. Como siempre, muchas gracias a todos por haber participado de este radar, y el martes próximo hablaremos de la segunda visión de mercado, y por supuesto retomaremos ya nuestra actividad normal a partir de esta semana. Así que suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras.
con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.